si tenemos n funciones diferenciables, el goroskiano de esas funciones se define de la siguiente manera. Y es igual, bueno, se denota de esta manera, el goroskiano de estas funciones, de estas n funciones, se denota así, W de goroskiano, y se define como el determinante de la siguiente matriz. Aquí sería, en la primera fila, van a ir las funciones y sub 1, y sub 2, y sub 3, hasta y sub n. Ahí van las funciones dadas. En la segunda fila van a ir las primeras derivadas de esas funciones. La primera derivada, aquí la primera derivada. En la tercera fila va a ir la segunda derivada. Y aquí pues iría en la cuarta fila serían las terceras derivadas y así sucesivamente. Y acá en la última fila tendríamos la n-1 derivada, que recordemos que la derivada se nota así como un exponente y el exponente escrito en paréntesis. Aquí sería la segunda derivada de y sub 2, la n-1 derivada de y sub 2 y aquí sería la n-1 derivada de y sub 3 y aquí sería la n-1 derivada de y sub n. De tal manera que aquí me queda una matriz n por n. Por ejemplo, si solamente son dos funciones y vamos a hallar el goroskiano de esas dos funciones, y1 y y2, solamente nos quedaría esta parte que está aquí, nos quedaría el determinante de esta matriz 2 por 2. En la primera fila iría y sub 1 y y sub 2 y en la segunda fila pues iría la primera derivada de y sub 1 y la primera derivada de y sub 2 y ahí tendríamos la matriz cuadrada y a esa matriz le hallaríamos el determinante. Recordemos que el determinante de una matriz 2 por 2 es multiplicar en cruz de esta manera, sería y1 por y2' menos y2 por y1'. ¿Sí? Cuando es una matriz 2 por 2, cuando tenemos solamente dos funciones aquí. Listo, y así sucesivamente. Si tenemos tres funciones, por ejemplo, y1, y2 y y3, entonces el goroskiano sería en la primera fila irían estas tres funciones, y1, y2, y3, en la segunda fila irían la primera derivada de esas funciones y en la tercera fila irían las segundas derivadas y hasta ahí porque ahí ya tengo la matriz 3 por 3, ¿sí? Miren que no, si tengo tres funciones, no se calcula hasta la tercera derivada, ¿no? Se calcula hasta la n-1 derivada. Si son tres funciones, quedaría solamente esta matriz que está aquí, ¿sí? Y ahí pues hay varias técnicas para calcular el determinante de una matriz 3 por 3. Al calcular este determinante, aquí nos va a quedar una función que depende de la variable independiente. Aquí, por ejemplo, si la variable independiente es x, nos va a quedar aquí, al resolver el determinante, nos queda una función que depende de la variable x. A veces el determinante nos da un número, pero otras veces, dependiendo quiénes son estas funciones, otras veces nos da, al calcular este determinante, nos da una función.